Hola de nuevo, espero que hayas visto el primer video donde pude realizar esto. Si no lo viste, te voy a dejar la tarjetita ahí arriba para que lo sigas y lo veas. Antes de yo empezar con esta parte que va a ser muy interesante de cómo agregar elementos aquí a Java Swing y crear formulario a nivel de código, te pido que te suscribas si no estás suscrito a mi canal y así me ayudas y me motivo a hacerte más videos. Eh, bueno, lo que vamos a necesitar ahora es vamos a agregar algunos elementos aquí a Java Swing y esto va a ser simple y de una manera eficiente. Vamos a hacerlo de forma automática. Voy a agregar un label primero. Para agregar un label, voy a escribir JLabel y le voy a llamar texto y importo esa librería, el JLabel. Ya agregué un texto. Fíjate cómo he agregado ese texto. Voy a agregar otra cosa. Voy a agregar un botón. Lo voy a llamar JButton, JButton, y lo llamaré así mismo botón. Entonces, importo esa librería. Ya automáticamente tengo la librería del texto y del botón. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Agregar esos elementos al formulario. Yo puedo agregar esos elementos aquí mismo. Bueno, como no tengo esos dos elementos por ahora, vamos a hacerlo como si aquí mismo. Y después los voy separando. Como te dije en el primer video, yo voy a ir separando todo por métodos, pero eso no quiere decir que esa regla se deba de cumplir obligatoriamente. Sí hay cosas que debes de tener en cuenta, que hay cosas que se deben de crear primero. Yo no puedo crear los objetos o los botones sin haber creado el formulario. Entonces, vamos a ver a qué me refiero. Primero voy a agregar aquí y a instanciar estos objetos, por ejemplo, el texto, y voy a llamarlo new j, bueno, le voy a cambiar el nombre por el texto, le voy a poner label, así, label, así. Entonces ahora sí, o sea, le quise cambiar el nombre para ponerle un nombre más que me ayude a reconocerlo, más fácil. Label, entonces j label y he instanciado ese objeto. Después de instanciar ese objeto, ya aquí, lo que yo necesito es que ese objeto tenga un texto. Puedo pasar por el constructor o escribirlo. O sea, puedo ponerlo acá directamente en el constructor y decirle, llamarlo, escribirle hola, o puedo hacerlo de otra manera que lo vamos a ver en un momento. Pero antes de eso lo voy a dejar hasta ahí, en esa parte. Entonces ahora, ¿qué hago? Yo quiero que el label agregarlo a la ventana para que se vea en pantalla. Esto es simple. ¿Cómo hago esto? O sea, yo no puedo mostrar y crear la pantalla sin haber creado el label primero. Lo voy a poner aquí abajo y voy a hacer lo siguiente para que veas, vuelvo y repito, a qué me refiero. Voy a escribir ventana.add y voy a poner aquí el label. Este es el objeto que acabo de crear, como lo ves ahí. Este es el objeto que acabo de crear. Entonces, ya hasta ahí se supone que debería funcionar, pero no va a funcionar. Lo voy a ejecutar. ¿Cómo no funcionaría? Ahí funcionó y ves cómo no funcionaría. Si yo trato de crear el label primero, agregarlo a la ventana primero, en este caso, pongo esta parte, dame ver, bueno, no, aquí. Trato de voy a crear el label, a ver si así no me funciona. Primero, aquí arriba y después voy a crear la ventana. Entonces, esto lógicamente es lo que uno pensaría que debería de pasar. Bueno, ahí me dio un error. Inmediatamente porque me dice que la ventana no existe. Ahora, si muevo esto aquí abajo, sí funcionaría. Ahí, bueno, ahí se sigue viendo. Pero mira cómo aparece Lola. Para que no te confundas, lo voy a dejar como lo tenía. Y ahí está. Ahí yo he agregado un label de forma simple, que lo que he hecho hasta este punto. Declaré un label aquí arriba, lo instancié y lo añadí a la ventana, al frame que tenía que hice en el video anterior. Y lo añadí a ese frame. Vamos a añadir un botón. Ahora, un botón, ese botón que tengo acá, hago lo mismo. Voy a crear un objeto llamado así mismo botón, lo instancio, new j button
punto y coma, y le llamaré, le puedo escribir aquí, pero lo puedo escribir acá también, de esta manera, que esta es la otra forma que te decía. Tú puedes escribir el nombre del objeto, punto setText, y dentro de setText colocar lo que tú quieras, o ponerle enviar. Y ahora ya falta el último paso que te dije. El último paso sería añadir a la ventana ese botón creado, porque si no lo añado no se va a mostrar. Entonces vengo a ventana, botón. Entonces he añadido a la ventana el botón. Guardo y ejecuto. Aquí tengo un inconveniente que no se me muestra con el botón. No se me está mostrando ninguno, porque el botón tiene que estar ahí, pero está desconfigurado. Míralo ahí, el botón está ahí. Ah, sí, yo sabía. Mira, lo que pasa es que el botón me ha ocupado toda la pantalla. Y esto sucede porque no tiene ninguna organización el formulario. Recuerda al inicio, en el primer video, que hablamos, vuelvo y repito, si no lo has visto, en mi canal está para que puedas entender a qué me refiero. Hice un diseño mostrando qué pasaba si no se agregaba una organización automática o manual. Eso es lo que sucedía. Realmente el hola está ahí. Es más, lo voy a cambiar. Voy a poner el hola. Voy a añadir el botón primero para que el hola se añada de segundo. Y así el hola va a quedar encima del botón. Y vamos a ver qué sucede. Míralo ahí. Mira ahí el hola, ¿dónde está? Se está añadiendo los elementos. Lo que pasa es que el botón está debajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a añadir un layout al formulario automático para organizar esto de manera automática, como mostré en el primer video que se utilizaban los layouts. O sea, en el diseño de a qué me refería y qué eran. Entonces, como vuelvo y repito, si no recuerdas a qué es un layout y qué hace, en el primer video de este tema lo expliqué. Pero por si acaso, es un organizador que me ayuda a organizar. Es una configuración. Un layout por sí solo no existe. Me va a ayudar a organizar los elementos que yo agregue a mi formulario. Eh, Teniendo eso en cuenta, déjame agregarle un organizador a la ventana, a esta ventana. Yo le voy a agregar un organizador y le digo, mira, ventana.setLayout, se aplica un layout. Hay muchos layouts que vas a ir viendo a medida que vayas avanzando en estos videos, pero vamos a hacer los ejemplos para que no te confundas con uno o dos layouts. Voy a utilizar New Bots Layout, punto y coma, importo esa librería que no la tengo y luego sigo agregando los elementos. Él me pregunta, me está pidiendo dos parámetros. Pero aquí cuando pongo dos parámetros, el contenedor que contiene los elementos y el entero. Un entero que va a ser un valor que va a recibir de organización. Horizontal, vertical, en página, como yo quiera. Voy a poner lo primero, que es el contenedor. En este caso es la ventana en sí, como es el frame en sí. El frame es la ventana punto get content panel. Es la ventana, coma. Voy a poner acá cómo yo quiero que se me organice los elementos que van a estar en esa ventana. En este caso, el label y el botón. Yo quiero que se me organice de forma vertical. Entonces yo pongo aquí el nombre del constructor o de la clase, bots layout, punto, y tengo varias organizaciones de forma de organizarlo. Lo quiero que sea de forma horizontal. Lo selecciono y listo. O sea, ¿qué hice acá? Dije, mira, a la ventana, aplícale un layout. ¿Cuál layout? Existen varios. Yo voy a utilizar el bots layout. Cuando le aplique eso, importo la librería y le paso dos parámetros. El primer parámetro es la ventana en sí, o sea, el frame, o sea, la ventana gris que tuve que aparece. Eso es lo que yo le estoy pasando. Yo le estoy diciendo de dónde él va a obtener los elementos que va a organizar. Y cómo me va a organizar esos elementos. Yo le estoy diciendo que en X, en forma horizontal. Voy a ejecutar esto y vamos a ver. Míralo ahí. Ahora sí me aparece organizado, uno al lado del otro y del tamaño como manda la ley. Fíjate cómo he agregado elementos. Voy a agregar otro elemento acá. Un JTest field. J con mayúscula. JTest field. Texto.
lo voy a llamar texto. Este sí lo voy a llamar texto porque realmente es un campo de texto. Importo la librería del JTextField. Ya la tengo, esa librería. Ahora vuelvo y hago lo mismo. Voy a crear del JTextField un, voy a crear del JTextField un campo de una instancia. Texto es igual a new JTextField, punto y coma. Y esto necesita una organización, pero lo voy a dejar así mientras tanto. Voy a poner el texto y el texto, ese objeto, ¿qué hago? Lo voy a agregar a la ventana. Yo quiero que esté después del label, entonces que sea el último en agregarse. Entonces agrego texto aquí. Texto ha sido añadido automáticamente ya a la ventana. Voy a ejecutar esto y vamos a ver el resultado. Míralo ahí, está ahí, pero es que no me lo está organizando. Míralo aquí, ahora sí. Míralo ahí, está ahí. Míralo ahí donde aparece, pero no me aparece organizado correctamente. Eso es lo que sucede cuando yo simplemente lo agrego utilizando ese layout. Ya hice la configuración. Claro, eso lo vamos a organizar. Te recomiendo que sigas viendo los videos, porque yo lo que estoy mostrando acá es cómo lo agrego, no cómo lo organizo directamente, sino cómo lo agrego. Bueno, pero puedo ponerle una cantidad. Voy a ponerle aquí un 10 al test field. Le voy a pasar un 10 por parámetro por el constructor y lo voy a ejecutar de nuevo. Pero voy a aquí. Bueno, no se organizó como quiera porque el constructor, o sea, la organización del test file no me permite esa organización así. Pero tú lo vas a ver ahora cuando yo lo organice en el próximo video. Espero que te haya gustado y hayas entendido. Lo dejo hasta acá para que esto no se haga tan largo y puedas ver el siguiente video de organizaciones de elementos con Java Swing, utilizando los layouts y los paneles. Muchas gracias, espero que te suscribas y si no estás suscrito, gracias por ver, que eso me ayuda.